Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dútari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. La palabra dice que de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su único hijo Yeshua, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo entendió el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, perfectamente. Y estaba grabado en su corazón decirle a la persona: crean en el Adón Yeshua. Él es la consumación del plan de salvación de Yahweh. Él le dijo a aquel carcelero, cuando ese hombre se puso de rodilla y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma noche creyeron él y su casa y fueron inmersos en el nombre de Yeshua. Se salvó él y su casa. Amados, el plan eterno, el plan perfecto de Yahweh para salvar a la humanidad estaba en enviar a su único hijo Yeshua, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en Yeshua es obedecerle. Creer en Yeshua es guardar sus mandamientos. Creer en Yeshua es hacer todo lo que Él nos ha mandado a hacer. El plan perfecto y maravilloso de Yahweh se cumplió en el Mesías Yeshua. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. El Shaddai, el Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, su poder, su majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Cancana Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai, con tu amor y tu bondad salvaste al hijo de Abraham. Por tu diestra el mar se abrió, tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu dulce amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, el Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, poder, su majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Cancana Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Por mucho tiempo se habló de la venida del Adón, y muchos no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, mas no quisieron entender, y su obra terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, el Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, su poder, su majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Cancana Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai, con tu amor y tu bondad salvaste al hijo de Abraham. Por tu diestra el mar se abrió, tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu dulce amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió.
Fue mucho tiempo que se habló de la venida del Adón, y muchos no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, mas no quisieron entender, y su obra terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, el Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual su poder, su majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Cancana Adonai, te alabaré y te exaltaré. Gracias, Yahweh Elohim, por tu Hijo amado, el Shaddai. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él dijo: y cuando prediquen este mensaje, digan: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Hoy es viernes 23 de diciembre del año 2022. Es el sexto día de la semana, o sea, el día sexto del Shabbat, el día de preparación. En el calendario de la Torá, hoy es el día 28 del noveno mes del año 5993, y eso hasta la puesta del sol. Es muy probable que mañana tengamos el anuncio de la avistación de la luna nueva para el comienzo del 10º mes. Es muy probable. Vamos a esperar, como siempre, el anuncio de la avistación, y le estaremos confirmando a ustedes por WhatsApp, por Telegram y por Facebook también. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Así que hoy es 28 del noveno mes del año 5993, y eso hasta la puesta del sol. Esta noche, esta tarde, cuando se pone el sol, entra el glorioso día de reposo, el día de Shabbat. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Queremos invitarte a nuestra reunión hoy viernes a las 7 de la noche en vivo en nuestra página de Facebook, Reuniones de Id y Haced Discípulos. Ahí puedes solicitar entrada y con mucho gusto te damos la entrada
y tienes también el acceso a todos los maná y a todas las reuniones que hemos estado predicando. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos convencidos, persuadidos de que estamos en un tiempo de cosecha. Yahshua dijo, la mies está madura. Pídanle al dueño de la mies que sea él el que envíe obreros a la mies. ¿Por qué dice esto? Porque los obreros que Yahweh envía los capacita con su espíritu y su palabra, y ellos van a hacer una labor efectiva. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Damos toda gloria, toda honra a nuestro Padre Celestial por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará. Damos a Él toda gloria, toda honra por las miles de personas que están preguntando por la senda antigua, han hecho un alto en su camino, han preguntado por la senda antigua, como dice Jeremías 6:16, y están caminando por ella, hallando 2 cosas que promete la Escritura en el libro de Jeremías: tranquilidad y felicidad. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Te damos la bienvenida al maná de hoy, la serie que estamos predicando que se llama Conociendo al Apóstol Pablo. Hoy en su parte 5 con el tema Cree en el Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa. Bendito sea Yahweh. Este era el lema básico del apóstol Pablo, del Shaliach Shaul. Donde quiera que él iba predicando la salvación, como Yahweh le dijo a él: te he puesto como luz en este mundo y para que lleves salvación hasta lo último de la tierra. Y este hombre no tenía descanso, no paraba donde él podía, fuera en una cárcel, en una persecución, en cualquier momento él tenía que dar testimonio del Mesías, Salvador del mundo, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y él dijo esta expresión: cree en el Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa. El Padre puso en nuestro corazón predicar esta serie porque es muy importante. Muchas personas creen que el apóstol Pablo afirma lo que ellos están creyendo, de salvo siempre salvo, de que no tienes que hacer más nada que un día hacer una oración públicamente, que aceptas a Cristo y ya eres salvo, y eso no es así. Muchas personas conocen las cartas del apóstol Pablo, pero no conocen al apóstol de las cartas. Y esto es necesario. Y en cada una de estas predicaciones de esta serie empezamos con 2 de Pedro 3 del 15 al 17, donde Pedro dice lo que pasaba en ese entonces y lo que está pasando hoy. 2 de Pedro 3:15 dice: consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Escuche el verso 16. Él habla de todas estas cosas en sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Me decía mi hija Marilú antes que estábamos comiendo, dice: papá, el apóstol Pablo era un hombre muy instruido, era un hombre muy docto. Entonces las personas que no son instruidos como lo era el apóstol Pablo, o entienden en qué fue instruido el apóstol Pablo, van a torcer la escritura. Digo, exactamente así dice la escritura, gorda. Dice que hay algunas cosas difíciles de entender, y dice Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Me llama la atención poderosamente, y recuerdo haber oído al Moré Joseph Álvarez, el autor de la Biblia BIN, hablar sobre esto. Dice, Pedro le está dando a las escrituras de Pablo el mismo nivel de las escrituras de la Torá. Porque es que las escrituras de la Torá fueron escritas por hombres, pero inspiradas por Yahweh. Y lo que Pablo escribió fue escrito por él, pero inspirado por el Todopoderoso. Bendito sea Yahweh. Incluso dice la escritura que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y se le dio a escuchar palabras inefables que hombre alguno han escuchado. Este hombre tuvo una revelación poderosa de lo que era realmente la venida de nuestro Mesías y el entender la Torá con la gracia de nuestro Mesías Yahshua. Fíjense lo que dice Pedro en el 17. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, escuche, tengan cuidado de aquellos que van a torcer las escrituras para enseñarle otras cosas. Y dice Pedro, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen. ¿Por quién? Por el engaño de los sin ley. Aleluya. Y caigan de su firmeza. Cuidado con aquellos que dicen que no hay que guardar ningún mandamiento y que Pablo dice eso. Pablo no dice eso nunca. Al contrario. Bendito sea Yahweh. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso del 1 en adelante, dice así:
Llegó a Derbe y a Listra, y allí conoció a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y dice que Timoteo, mucha atención a la escritura, porque aquí vamos a entender algo, que Timoteo gozaba de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Escucha esto. Si la circuncisión era necesaria para la salvación, hace tiempo Pablo hubiera hecho que Timoteo se circuncidara. Pero ahora circuncidó a Timoteo por una razón que explica aquí claramente. Dice que Timoteo gozaba de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Y como Shaul quería que fuera con él a donde iba, al pueblo yaudí, a los judíos, lo llevó y lo circuncidó, ahí se lo puse en mayúscula, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Y pues si tenía que enseñar su parte circuncidada, la hacía para que entonces los judíos lo aceptaran como uno que podía hablar delante de ellos. Entonces dice que lo circuncidó por causa de los judíos, porque todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Fíjese usted cómo se confirma lo que estamos diciendo. Dice el verso 4, cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los enviados y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. O sea, Pablo circuncidó a Timoteo, pero andaba con Timoteo antes de llegar a su fin, que eran los judíos, pasando por algunas ciudades donde habían discípulos, entregándoles la carta de los ancianos que decía que nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu de Santidad. Primero puso el Espíritu de Santidad, perdón. Nos ha parecido bien al Espíritu de Santidad y a nosotros que no se imponga esta carga de la circuncisión sobre los hermanos creyentes. ¿Se da cuenta, hermano? Todo está claro. Bendito sea Yahweh. Es que hay gente que saca las cosas del contexto para tener ellos entonces un pretexto. Estoy hablando tanto del cristianismo como del judaísmo. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Dice el verso 5 que así entonces las comunidades, cuando recibieron esta noticia, se fortalecían en la fe y su número aumentaba cada día. Aleluya. Entonces iban estos hombres, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, dice, porque el Espíritu les prohibió, porque se les prohibió por medio del Espíritu de Santidad hablar la palabra en Asia. ¿Qué había en Pablo? ¿Qué había en estos hombres? Una dirección total del Espíritu Santo. Total, hermanos míos. Porque es la voluntad del Padre que usted y yo prediquemos en todo lugar. Era la voluntad del Padre que Pablo predicara en todo lugar. Pero cuando iban por aquí, dice la palabra claramente que se les prohibió por medio del Espíritu de Santidad hablar la palabra en Asia. Y fíjese usted lo que dice el verso 7. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el espíritu de Yeshua no se lo permitió. Este era el éxito de Pablo, este era el éxito de los primeros creyentes. Eran totalmente dirigidos por el espíritu de Yahweh, por el espíritu de su Hijo que envía a nuestros corazones. Por eso la segunda carta de Corintios termina con un verso que dice: la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el amor de Yahweh y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esto era, aleluya, la clave. Esto era en lo que se basaba el poder de esos primeros creyentes. Bendito sea Yahweh. Entonces dice que el espíritu del Mesías se lo prohibió, no se lo permitió. Ellos querían entrar a Bitinia, iban a entrar a Asia, no se lo permitió. ¿Quién? El Espíritu de Santidad. Van a entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Yeshua le dijo no se lo permitió. Hay que ser sensible y usted no va a encontrar en la Torá. Puedes ir a Bitinia, puedes ir a Miami, puedes ir a Rusia. No lo va a encontrar en la Torá. Eso lo encuentra en oración, en comunión con el Padre. Él pondrá el shalom en tu corazón y el Espíritu de Santidad te va a hablar claro. Bendito sea Yahweh. Dice que entonces, después de pasar junto a Misia, bajaron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto tuve la visión, dice Pablo, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Elohim nos había llamado para anunciar la buena noticia. Fíjese usted,
El Espíritu Santo le prohíbe entrar en Asia. El Espíritu del Mesías les prohíbe entrar también en Bitinia. Y ahora, por el mismo Espíritu, recibe una visión Pablo, donde un varón macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuve la visión, dice Pablo, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Elohim nos había llamado para anunciar la buena noticia. Y usted va a ver cómo Yahweh confirma todo lo que dice. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Pablo estaba comprometido en llevar este mensaje al mundo entero. Aleluya. Cree en el Maestro Yeshua y te salvarás tú y tu casa. Cree, hermana, cree, hermano, cree, amigo que me estás escuchando, en Yeshua el Mesías y te salvarás tú y tu casa. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Sigue diciendo el verso 11. Así que zarpamos de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, y pasamos algunos días en esa ciudad. Recuerde que el Espíritu de Santidad le había mostrado a Pablo en una visión que un hombre de Macedonia le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces no entraron en aquellas dos ciudades que el Espíritu de Santidad, aquellos dos lugares, Asia y Bitinia, que el Espíritu de Santidad se lo prohibió, pero luego le mostró dónde quería que fueran. Esto es la bendición más grande, la dirección del Espíritu de Santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Ayer yo sentía que no debía en la noche pasar al curso de Torah y me quedé raro, pero ¿qué será? ¿Qué es lo que quieres, mi Rey? Y ahora voy a dar testimonio en el Shabbat de qué es lo que el Padre quería. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Dice entonces: de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia. ¿Ok? Pasamos algunos días en aquella ciudad. Mira lo que dice el verso 13. ¿Okay? Para que aquellos indoctos e inconstantes entiendan que el apóstol Pablo guardaba los mandamientos de Yahweh. Dice: el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad. Fíjate que no estaban yendo a una sinagoga, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Ellos estaban buscando un lugar de oración porque era Shabbat. Dice: nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con algunas mujeres que se habían reunido. Y empieza inmediatamente a moverse el poder de Yahweh, el poder del Espíritu Santo, con Pablo en ese momento predicándole a esas mujeres. Dice el verso 14: entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia. Bendito sea Yahweh. Escuche esto, lo puse en mayúscula. Dice: cuyo corazón abrió el maestro para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Yo le doy gracias a mi Padre que ha abierto el corazón de hombres y mujeres para escuchar la palabra que ha dado este humilde servidor. Porque Pablo, al igual que yo, simplemente somos humildes servidores. Hacemos la voluntad de nuestro Elohim, pero el maestro es el que abre el corazón de las personas que escuchan. Esto es poderoso, hermano. Cuyo corazón abrió el maestro. Le pido a mi Padre, aleluya, que el maestro abra el corazón de todos los que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo. Dice que esta mujer era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, pero dice que era respetuosa de Elohim. Esta versión usa la palabra respetuosa. La palabra utilizada aquí es temerosa. Era una mujer que temía a Elohim. Fíjese usted esto, hermano mío. Pablo era un hombre que temía a Elohim. Esta mujer era una mujer, Lidia, que temía a Elohim. ¿Qué significa temer a Elohim? Andar en obediencia, andar en gratitud con Él, andar obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que significa ser temeroso de Elohim. Nadie puede decir que tiene temor de Yahweh, pero no le obedece, no puede ser. Y esta mujer era temerosa de Elohim, igual que Cornelio y los que estaban en su casa. Eran temerosos de Elohim. Ellos aprendían en las sinagogas, ellos guardaban los mandamientos del Todopoderoso. Dice el verso 15, que cuando ella y su familia se sumergieron, nos rogó diciendo, o sea, esta mujer,
cuyo corazón abrió el maestro para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, recibió el mensaje. Y Pablo decía en el mensaje también, como nos mandó nuestro don Yeshua hacer. Vayan, anuncien esta verdad, prediquen esta palabra y todos los que crean y se sumerjan se salvarán. Por eso es que esta mujer inmediatamente se sumergió. Dice que ella y su casa, ella y su familia, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces dice, cuando ella y su familia se sumergieron, nos rogó diciendo, ya que ustedes han juzgado que yo soy fiel a Yahweh. Oiga esto. ¿Por qué esta mujer dijo que ellos habían juzgado que ella era fiel a Yahweh? Porque ella tiene que haberle dado su testimonio. Tiene que haberle dicho, mire, yo guardo los Shabbat, yo vivo en el temor de Yahweh, guardo los mandamientos. Entonces ellos juzgaron que era una mujer fiel a Yahweh. Entonces dice ella, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a hacerlo, dice el apóstol Pablo. Y en el verso 16 dice, una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, escuche esto, la cual les producía una gran ganancia a sus amigos adivinando. A mí me da temor cuando escucho esto del espíritu de adivinación, porque hay algo que es una realidad. Ese espíritu existe y se está moviendo, y muchos le ponen el nombre de espíritu de profecía. Tenga mucho cuidado. Pídale a Yahweh que le dé discernimiento. Mira, lo que ella estaba diciendo no era algo que insultaba a Pablo. Al contrario, decía, estos hombres son enviados del Elohim Altísimo que le anuncian a ustedes el camino de salvación. Fíjese lo que sigue diciendo. Dice que esta mujer le producía gran ganancia a sus amos adivinando. Pero ella, siguiendo a Shaul y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes le anuncian el camino de salvación. Y dice que hizo esto por muchos días, hasta que Shaul Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Yeshua el Mesías, que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. ¿Qué estaba diciendo esta mujer que fastidió a Pablo? Si ella lo que estaba diciendo era que ellos eran siervos del Elohim Altísimo y que predicaban el camino de la salvación. Ella no estaba mintiendo, había adivinado porque es un espíritu de adivinación, pero a Pablo lo fastidió que era un espíritu de adivinación. Y se paró, se dio vuelta y le dijo al espíritu. Él le habló al espíritu. El maestro le permitió ver a Pablo lo que había dentro de esa mujer. Le habló al espíritu que estaba dentro de esa mujer. Y le dijo, te mando en el nombre de Yeshua el Mesías, que salgas de ella. Y dice que salió en ese mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, dice que agarraron a Shaul y a Sila, los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Y al presentarlo ante los magistrados dijeron, estos hombres, siendo yauditas, alborotan nuestra ciudad, porque predican costumbres que no se nos permite recibir ni practicar, pues somos romanos. Escuche esto. La mayor parte del mundo está identificado con Roma, con la religión católica, y también lastimosamente la religión evangélica ha copiado muchas cosas de la religión católica. Como que Yeshua resucitó en domingo cuando resucitó en Shabbat, que si la Semana Santa, que si la Navidad, cosas que son de Roma. Y hoy en día predicamos la palabra y hay mucha gente que dicen lo mismo. A nosotros no se nos permite practicar lo que ustedes predican porque nosotros somos romanos. Hay mucha gente en este mundo que sin haber nacido en Roma son romanos porque están creyendo lo que dice la iglesia de Roma. Usted tiene que irse a creer lo que dice la Sagrada Escritura. Y escuche, no solo por medio de mí, sino por medio de tantos hombres y mujeres de Yahweh en el mundo entero se les está advirtiendo que salgan de la idolatría, que salgan de la costumbre de las naciones. Ahorita se está secando, mañana en la noche, la famosa fiesta de Navidad. Eso no tiene nada de Yahweh, eso no tiene nada del Todopoderoso. Es algo que tenían los paganos, que cuando Constantino reunió los paganos con algunos cristianos que habían de esos, ¿cómo le puedo decir? De esos que son y no son, o que no son más bien.
Fue el que él cristianizó muchas fiestas paganas, y una de ellas es la fiesta de la Navidad. Porque Yeshua no nació el 25 de diciembre, ni el 24 de diciembre en la noche, no. Él nació en la fiesta, aleluya, de las cabañas, en la fiesta de Sukkot. Y hoy en día hay hasta una unificación. La gente que celebra Hanukkah, que tampoco está en la Torá, el judaísmo, y los que celebran la Navidad. Hoy me pasaron un video que me llamó la atención, porque estos dos estaban de acuerdo. Uno celebrando decía, feliz Navidad, jo, 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 y feliz Hanukkah, ja, ja, ja. Es la misma cosa. Son mandamientos de hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Pero hay gente que dice, a nosotros no se nos permite practicar eso porque nosotros somos romanos, porque yo soy de la religión católica, porque yo soy de la religión evangélica. Escucha, hermano, eso no es lo que te va a salvar a ti. Lo que te va a salvar a ti es lo que Pablo llevaba en su corazón, diciendo a la gente, cree en el Maestro Yeshua y te salvarás tú y tu casa. Pero creer en el Maestro Yeshua para que te salves tú y tu casa, aleluya, hermano mío, no es solamente decir yo creo, es obedecer su palabra, guardar los mandamientos del Padre, vivir en santidad. Esto es necesario para que se cumpla. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. Aleluya. Sigue diciendo la Escritura en el verso 22, que entonces el pueblo se levantó unánime contra ellos. Ellos iban a defender su religión, lo que ellos le habían enseñado desde pequeño. Tal vez usted esté en la misma situación que esta gente. Nosotros no queremos practicar lo que ustedes dicen porque nosotros somos romanos. Indirectamente lo están diciendo. Todos los que siguen la doctrina de Roma, pues son romanos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Amigo y hermano que me escucha, esfuércese usted en saber qué dice la Escritura. La Biblia dice lo que decimos en cada maná. Haz un alto en tu camino, Jeremías 6:16, búsquelo. Pregunta por la senda antigua y anda por ella, y hallarás tranquilidad y felicidad para tu corazón. ¿Por qué la palabra habla de una senda antigua? Porque el hombre ha creado una senda moderna, y Yahweh sabía que estas cosas se iban a dar. Y hoy en día hay mucho invento, hermano mío. De todas las religiones tienen sus inventos, tienen sus mandamientos de hombre. Por eso Pablo fue escogido por Yahshua, porque tenía que ser un hombre instruido en la Torá, que recibiera el espíritu del Mashiach, aleluya, para poder dar a entender claramente lo que dicen las Escrituras. Esta es la realidad. Dice que entonces el pueblo se levantó unánime contra ellos y los magistrados los despojaron. Sí, Padre. Uy, estoy leyendo y pone el Espíritu una palabra en mi corazón. Muchos se van a levantar contra nosotros por lo que estamos predicando, pero Yahweh tiene aquellas personas a las que el Maestro va a abrir su corazón para que estén atentos a lo que nosotros decimos y se salven, como pasó con esta mujer Lidia. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Gracias, Padre. Dice entonces el pueblo se levantó unánime contra ellos y los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia. Y mandaron a ¿qué? Azotarlos con vara. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Por predicar a Yahshua el Mesías. Después de golpearlos con muchos azotes, no fueron pocos, fueron muchos, los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Y cuando este hombre, el carcelero, recibió semejante orden, dice que los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. No sé si usted sabe lo que es el cepo. Son dos troncos de madera cuadrado donde está el espacio pequeño para que quepa su tobillo. Ahí meten los pies y luego eso lo cierran. Y entonces produce unos dolores muy fuertes. Nosotros hemos visto en nuestros pueblos indígenas aquí en Panamá, todavía castigan personas poniendo sus pies en el cepo. Hermano, y usted tiene que oír a esos hombres llorando y llamando a su mamá. Eso era algo terrible, es algo terrible. Así que para Pablo, encima después de azotarlo, con no pocos azotes, porque eran muchos azotes, y después de azotarlo, entonces lo llevaron a la parte más abajo, al calabozo de más abajo, y le pusieron sus pies en el cepo, a Pablo y a Sila. Bendito sea Yahweh. Y dice que como a la medianoche, Shaul y Sila estaban orando.
No estaban diciendo, ay, no sé si me duelen más los pies o me duele más la espalda por los azotes. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no aguanto este dolor. No estaban haciendo eso. Cuando la gente lee este pasaje y dice, como a medianoche Shaul y Sila estaban orando y cantando himnos a Elohim. No sé si no se ponen a pensar la condición en que estos hombres están. Si usted se acuerda, hermano o hermana, cuando su mamá le metió una cuera o su papá, lo que eso dolía y cómo pasaba uno sentido con eso. Ahora aquí está hablando de que estos hombres los despojaron violentamente de sus vestiduras y los azotaron con varas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Tenían que tener un dolor terrible en la espalda, un dolor terrible en los pies, en los muslos, hermano, que usted no se puede parar ni nada. Terrible. Pero esta gente, en vez de quejarse, en vez de decirle al Padre, mira Padre, yo sirviéndote y mira tú cómo me tienes. No, ellos se sentían por dignos de sufrir por llevar el mensaje de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ellos se sintieron por dignos de sufrir por llevar ese mensaje que dice, cree en el Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa. Y dice que como a medianoche Pablo y Silas cantaban, orando y cantando himnos a Elohim, mientras los presos escuchaban. ¿Y qué pasó, hermano mío? Bendito sea Yahweh. Lo que pasa cuando usted alaba y ora al Padre en medio de las circunstancias difíciles. Cuando usted en medio de quejabanza mete la alabanza, dándole gloria y honra al Todopoderoso Yahweh de los ejércitos. ¿Qué pasó aquí? Dice que entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza rompe las cadenas. La fe rompe toda atadura. Aleluya. Mire, alabar a Yahweh en un momento como ese, eso es fe. Eso es fe. Porque es fácil alabar a Yahweh cuando todo te salió bien y recibiste una bendición. ¡Ay, te alabo, Padre bendito! Pero cuando estás sufriendo por causa de llevar el mensaje del reino, entonces mucha gente no quiere aceptar eso. Pues cuando tú alabas al Todopoderoso en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, va a pasar algo, hermano mío. Las cadenas se van a romper. Dice la Escritura que entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante, escuche esto, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza y la fe hacen, aleluya, que las puertas se abran. Puertas que estaban cerradas se van a abrir y cadenas que han estado atando a mucha gente se van a romper en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías. Gracias, mi Rey. Aleluya, aleluya. Y dice que cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Y para que lo torturaran a él por haber dejado escapar los presos, mejor se mataba él mismo, se quitaba la vida. Entonces, cuando este hombre hizo esto, el apóstol Pablo gritó con fuerte voz: no te hagas ningún mal, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió una luz y se lanzó adentro donde estaba Pablo y Silas y se postró temblando delante de Saúl y de Silas. Escuche esto. Saúl y Silas eran unos presos que habían metido en el calabozo de abajo, estaban tomados con el cepo, habían sido azotados fuertemente con vara. Y este hombre, este oficial que estaba a cargo de esa cárcel, fue y se arrodilló delante de Saúl y de Silas y estaba temblando, dice la Escritura. Y sacándolos afuera, le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Esta es la pregunta que debe estar en todos ustedes que nos están escuchando en este día. ¿Qué es lo que debemos hacer para salvarnos realmente? Si usted quiere salvarse, usted y su casa, ponga atención. Le pido a mi Padre que el Maestro abra tu corazón para que estés atento a lo que te estamos hablando en esta tarde. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Esta es la pregunta que debe haber en cada padre de familia, en cada madre de familia, en cada joven. Señores o hermanos, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y qué le contestó Pablo y Silas? Lo que es el tema de este maná. Cree en el Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa.
Cuando la palabra dice cree, no es ese cree que muchos conocen, que solamente dicen, sí, yo creo. Como hemos dicho en otras ocasiones, usted se puede meter en una cantina y usted dice ahí, ¿cuántos creen en el Hijo del Todopoderoso? Y la gente levanta sus vasos y sus cervezas y hasta dicen amén, yo creo, amén. Eso no es creer. Esa palabra viene de la raíz de la palabra emuná, que significa creer, confiar y obedecer. O sea, cree, confía y obedece al Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa. Voy a repetir esto. Cree, confía y obedece al Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Maestro, abre el corazón de los que están escuchando para que estén atentos a lo que tú estás diciendo a través de este mensaje. Cree en el Maestro Yahshua y te salvarás tú y tu casa. Para Pablo, para el soldado ese también, aleluya, igual que a Cornelio. Cornelio era temeroso de Elohim. Cornelio guardaba los mandamientos. Ellos sabían lo que al Padre le agradaba y lo que no le agradaba. Cuando dice cree en el Maestro Yahoshua, no es decir solamente yo creo o hacer una oración así rápido y ya está bien y no importa lo que haga. No, creer en el Maestro Yahshua es creer en Él, confiar en Él y obedecerle a Él. Y así te salvarás tú y tu casa también. Dice, y le comunicaron el mensaje del Maestro a él y a todos los que estaban en su casa. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y en aquella hora de la noche los llevó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Hermano, los azotes con vara que habían recibido Pablo y Silas le habían causado terribles heridas en sus espaldas. Pero dice que este hombre los llevó y les lavó las heridas a ellos dos. ¿Y qué más pasó esa noche? Aleluya. Dice, en aquella hora de la noche los llevó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue sumergido enseguida con todos los suyos. Ellos creyeron el mensaje. Y el que cree el verdadero mensaje del Maestro, cree en él, confía en él y lo obedece. Y también hace la inmersión en su nombre. Si tú estás oyendo, si el Maestro te está abriendo los oídos y el corazón para que tú escuches esta palabra, mira, cree en el Maestro Yahshua y serás salvo tú y tu casa. Y si tú crees, corre a hacerte la inmersión. Si no tienes cómo hacerla, llámanos a nosotros que te vamos a ayudar. Acuérdate que Pablo estaba en una casa encerrado, no veía nada, no había comido ni bebido. Mandó el maestro Ananías. Ananías fue allá y ¿qué hizo? Oró por Pablo, recibió la vista, fue lleno del Espíritu de Santidad y supo cuánto tenía que padecer por el nombre del Maestro. ¿Y qué más hizo? Inmediatamente fue sumergido, fue inmerso en el nombre de Yahshua. El mensaje de este hombre de Yahweh en todos lados era: cree en el Maestro Yahshua y te salvarás tú y toda tu casa. Y la palabra dice que después que le lavó las heridas a ellos, él fue sumergido enseguida con todos los suyos. Toda su casa hizo la inmersión en esa noche en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Rey. Y dice el verso 34, los hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Elohim. Mira qué tremendo lo que dice aquí. Este hombre estaba contento y se regocijaba porque él y su casa habían creído en Elohim. O sea, el mensaje de Pablo de que cree en el Maestro Yahshua y serás salvo tú y tu casa es el mensaje que Elohim Yahweh envió a predicar. Por eso dice, se regocijó con toda su casa de que habían creído en Elohim. Nosotros no estamos predicando nada nuevo ni diferente. Es lo mismo, la voluntad de Yahweh para el mundo entero, que crean en aquel que Él envió, aleluya, para que tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su único hijo Yahshua, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que tiene una fe obediente en él, para que todo aquel que cree, confía y obedece al Mashiach, no se pierda, mas tenga vida eterna. Abacados Yahweh, te doy las gracias por esta palabra. Te pido en el poderoso nombre de Yahshua, Padre mío, Padre bueno, que tú toques y bendigas a cada persona que va a escuchar este mensaje. Te pido, Padre eterno, que tú abras sus corazones y sus oídos para que puedan rendirse a tu palabra y aceptar a Yahshua como el Adón, como el Rey de sus vidas, y guardar tu palabra, guardar tus mandamientos.
Padre, gracias porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos, los hace producir y germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.